Hola, muy buena tarde, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, les damos una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que están allí dispuestos para que Dios nos hable una nueva vez, una nueva oportunidad. Esta es una nueva oportunidad que tenemos para que el Señor venga y establezca su reino en nosotros. ¿Y cómo establece su reino el Señor en nosotros? A través de su palabra, enseñándonos qué es lo que debemos hacer, enseñándonos qué es lo que debemos cambiar, guiando nuestros pasos y ayudándonos cada día a ser mejores. Así que te damos la bienvenida, te agradezco que abras tu corazón, que dispongas tu corazón para lo que Dios tiene para ti específicamente hoy. Así que allí donde estás vamos a entregarle nuestra vida a Dios. Vamos a decirle: Dios, aquí estoy, te necesito. Necesito que tú me hables, necesito de tu presencia. Necesito que tú hables a mi mente, a mis emociones, a mi espíritu, a mi intelecto. Y que transformes en mí lo que tengas que transformar. Allí donde estás vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y alrededor de ellas, Señor. Gracias, Padre, por el cuidado que tienes de nosotros, Dios. Por el cuidado que tienes de nuestras familias, de nuestros hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, sobrinos, nietos, abuelos. Gracias, Padre, por el cuidado que tienes de tíos, tías. Gracias por el cuidado que nos brindas, Dios. Hoy queremos honrarte a ti, Padre, y queremos hoy tomarnos un tiempo, Señor, para agradecerte por todo lo que nos has dado, Señor. Queremos tomarnos un tiempo para honrarte, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas hasta ahora. Y porque este es el principio de todo lo que tú vas a hacer a través de nuestra vida y en nuestra vida. Así que, Dios, queremos darte gracias. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestra vida, nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu. Porque tu espíritu, Espíritu Santo, tú estás conectado directamente con Dios. Cuando tu espíritu se conecta con el nuestro, estamos conectados directamente con Dios. Así que, Espíritu Santo, muévete como tú quieras. Toca cada vida, toca cada corazón. Tócanos hoy, Señor. Tócanos hoy, Espíritu de Dios. Y hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás en este lugar y que tú te estableces a través de esta enseñanza. A través de lo que vamos a enseñar, tú te estableces, Señor, porque es tu palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, la charla de hoy se llama Descalificados. Descalificados. Y veíamos la historia de un hombre que se llama Vito Bertoldo. Vito Bertoldo fue un italiano estadounidense. Nació dentro de una familia italiano-estadounidense, dentro de la cual su madre falleció en los primeros años de la edad de Vito. Bertoldo creció, su padre era un minero, era una persona que trabajaba en las minas y por estar pendiente del trabajo no podía estar atento a ellos. Por este motivo, Bertoldo y sus hermanos crecieron en un orfanato desde muy pequeños. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay un símbolo que utiliza el ejército de los Estados Unidos. Es el mayor reconocimiento a sus fuerzas militares y se llama la Medalla de Honor. Esta Medalla de Honor se le otorga solo a personas que una de las características para ser un miembro que
que tenga esta medalla de honor es que tiene que haber hecho una actividad o hacer algo más allá de lo que se le exigía o se le pedía dentro de sus labores del ejército. Bertoldo empezó la Segunda Guerra Mundial y él se presentó a las filas del ejército estadounidense, pero fue descalificado. Se nombró que era una referencia, un código que tienen ellos, y era 4F. Así lo clasifican ellos, como una persona que no estaba apta, como una persona que estaba descalificada porque tenía un problema visual, tenía un problema en sus ojos. Él usaba lentes. Mas sin embargo, apenas empezó a transcurrir la guerra, el ejército de los Estados Unidos empezaron a requerir más gente, más soldados, por las bajas que habían tenido. Y empezaron a convocar de nuevo. Y estas personas, 4F, descalificadas como Bertoldo, hicieron una presentación más. Se presentaron una vez más al ejército de los Estados Unidos. Por supuesto, tampoco lo admitieron para estar en la infantería. Pero él tenía un ímpetu para servir. Y dijo, yo tengo que hacer algo por mi país. Déjenme ir, así sea, a la cocina. Y Bertoldo se desempeñó como cocinero en la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían que salvaguardar una franja para que el ejército alemán, el ejército nazi, no traspasara esa franja, para tenerlos y contenerlos ahí, para que no tuvieran una avanzada el ejército alemán. Un día llamaron a Bertoldo, le dijeron, Bertoldo, es hora, necesitamos que tú vayas con la infantería porque hace falta soldados. Ellos llevaban algún tiempo en unas casas, en edificios ya destruidos por las bombas, por los tanques de guerra. Estaban haciendo guardia para no dejar pasar a los soldados alemanes, a los soldados nazis. Y resulta que llegaron unos soldados nazis. Y ellos empezaron, Bertoldo y sus compañeros, los soldados americanos, empezaron a dispararles. Y los soldados nazis levantaron sus manos y se rindieron, hicieron señal de rendición. Cuando todos los compañeros de Bertoldo salieron del búnker en el que estaban, del edificio en el que estaban, los soldados alemanes sacaron pistolas y acribillaron a los soldados estadounidenses. Lo cual quiere decir, el único que no salió fue Bertoldo. Lo que quiere decir es que Bertoldo quedó solo en ese momento, pero se armó de valor, sacó su rifle y mató a los soldados alemanes, a los soldados nazis. Desde allí, el pensamiento lógico de cualquiera es, voy a ir con la parte del ejército que ya está de retirada, que ya están en el primer tren, que ya se retiran de esta guerra, porque estaba él solo. Pero él sabía que tenía una responsabilidad de salvaguardar esa línea limítrofe, la cual no podían pasar los alemanes. Decidió tomar todos los fusiles, las metralletas, las armas que traían tanto los soldados alemanes como sus compañeros, y se acostó en el piso e hizo guardia. Y venían oleadas de soldados y él les disparaba. Y él tenía algo en claro: si yo veo al soldado alemán, ese soldado alemán me puede ver a mí. Estaba acostado en el piso, en medio de una carretera donde todos lo veían. Y él decidió quedarse defendiendo para que sus compañeros que ya habían marchado pudieran llegar a salvo. Vinieron oleadas de soldados y él acabó con los soldados. Ya por último, para resumirte, llegó un tanque de guerra con soldados. Y él empezó, detrás del tanque de guerra venía infantería, venían más soldados, y él empezó a atacar a los que estaban al lado. De repente el tanque disparó directo a él, él alcanzó a correrse y corrió a un edificio cercano. Y desde allí le disparó a la infantería.
solo quedaba uno, el comandante del tanque de guerra, que cuando disparó el tanque salió a ver si había matado a Bertoldo. Bertoldo, herido, trató de esconderse y luego también acabó con la vida de este general nazi. A lo que hoy el punto es cómo una persona descalificada, como una persona que no era apta, como una persona que había sido rechazado porque no tenía las condiciones óptimas como soldado, una persona de contextura delgada, una persona que no era una persona cuerpada, grande, una persona que tenía una limitación visual para ver al enemigo. Como una persona de estas pudo llegar a ser lo que hizo Vito Bertoldo: resguardar a sus compañeros y no permitir que la flota nazi avanzara. Duró 45 horas acostado en el piso, repeliendo el ataque de los nazis. Le dieron la medalla de honor. En Estados Unidos más de 40 millones de soldados han prestado servicio a su patria y menos de 3.600 han recibido la medalla de honor por actos como el que tuvo Vito Bertoldo. Y hoy quiero que hablemos precisamente de cuando nos sentimos descalificados, de cuando quizá por X o Y cosa vemos que no somos aptos, vemos que estamos descalificados, vemos que vamos a entrar en una pelea, pero que vamos ya perdiendo. Y quiero que por favor me acompañes a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 46 al 54. Y vamos a ver varios casos, vamos a ver 6 casos de personas que fueron descalificadas, que no eran óptimas, no eran idóneas para hacer lo que tenían que hacer. Juan capítulo 4, versículo 46. Dice allí: más tarde Jesús regresó al pueblo de Caná, en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey Herodes Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Capernaum. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Pero el oficial insistió: Señor, venga usted pronto a mi casa, antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y dijeron: su hijo vive. El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor. Y ellos le respondieron: la fiebre se le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho: regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. El soldado dice aquí que había un oficial importante, un oficial romano, un oficial importante del rey Herodes Antipas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerda que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, venía de ser esclavo de Egipto. No sé si lo recuerdas por allá en el Éxodo. Ellos venían
de ser esclavos del pueblo de Egipto. Y Dios les había prometido que los iba a liberar. Cuando llegaron a esta tierra, ya no eran esclavos, pero sí eran oprimidos por el pueblo de Roma. Eran oprimidos duramente por el pueblo de Roma. Y cuando vino la palabra del Salvador, ellos pensaron y entendieron, claro, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, el cual, el Mesías lo que va a hacer es que va a acabar con estos romanos, va a acabar con estos enemigos de su pueblo, va a acabar con los que nos están oprimiendo. Esperamos el Mesías, y por eso era tanto su anhelo de esperar al Mesías, porque sabían y en su mente entendían que el Mesías venía era a salvarlos de una forma armada, venía a salvarlos de los romanos. Cuando Jesús llega, empieza a enseñarles, no, esperen, es que yo no voy a acabar con los romanos, yo lo que vengo a darles es salvación a ustedes. Y este es el contexto en el cual está el oficial romano de un alto cargo que viene ante Jesús. Y vemos cómo de entrada el oficial, por su estatus, por su condición social, por su condición racial, por su condición geográfica, ya era descalificado, ya no era merecedor de hablarle al Señor, no era merecedor de un milagro de Jesús, no hacía parte del pueblo de Dios, al contrario, era el enemigo del pueblo de Dios. Y mira cómo lo que pasó con Vito Bertoldo, una persona descalificada, cómo pasa también en la Biblia. Este oficial estaba totalmente descalificado, no tenía ninguna opción. Él no podía decir, mira Jesús, es que yo he cuidado a Pedro, yo he cuidado a María, yo he cuidado a Jesús. ¿Te acuerdas el pesebre donde naciste, Jesús? Yo he cuidado a esa vaquita que estaba a tu lado. El soldado romano no podía decir nada de ello. No tenía ningún argumento a favor, por el contrario, estaba totalmente descalificado. Era opresor del pueblo de Jesús, del pueblo que Jesús venía a redimir y a rescatar. Era opresor de su pueblo. Pero un descalificado se acercó a Jesús. Mira el verso 47. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Aún sabiendo que estaba descalificado, se acercó a Jesús. Y muchas veces cuando leemos este pasaje no somos conscientes del contexto. Tú puedes pensar, ¿qué pensaban los romanos de ver a este oficial acercarse a Jesús y pedirle que sane a su hijo, cuando Jesús fue, entre comillas, el provocador de una rebelión en contra del imperio romano? Ellos lo veían como el caudillo, llamémoslo de alguna manera, el caudillo que estaba llevando al pueblo a rebelarse en contra de Roma. Tú puedes imaginar cómo estaba quedando este oficial, este soldado, cómo su imagen, su reputación, su estatus se iba a caer. Pero él entendió que aún descalificado tenía que acercarse a Jesús. Se despojó de lo que tenía, se despojó de sus cargos, de su estatus, y se despojó de lo que no tenía. Se despojó de lo que tenía, su estatus, su ciudadanía romana, pero también se despojó de lo que no tenía, porque él no tenía el derecho de pedir un milagro, no tenía el derecho de hablarle a Jesús,
No tenía el derecho de comportarse como un hijo de Dios y pedirle: Señor, necesito que ayudes a mi hijo. Se despojó de lo que tenía, pero también de lo que no tenía, para acercarse a Jesús. Miremos el verso 48. Jesús le contestó: Ustedes los romanos solo creen en Dios si ven señales y milagros. Y aquí es donde entra la ideología que hoy suena mucho, hoy más que sonar mucho, se ve mucho. Y a veces lo vemos en la Biblia y lo criticamos y decimos: pero hombre, Tomás, como viendo al Señor que resucitó, ¿cómo es capaz de decir hasta no ver? Yo no creo. Y es un dicho que usamos mucho hoy: hasta no ver, no creer. Y Jesús invita al soldado romano, lo invita a creer. Le dice allí: ustedes solo creen en Dios si ven señales. Le está diciendo: mira, es fácil que tú veas y creas. Es más, no tiene ninguna lógica, porque si tú lo estás viendo, ¿qué necesidad tienes de creer? Pero le está diciendo al soldado romano: mira, este tipo de cosas es para las personas que creen en mí, que creen en Jesús, que creen que hay alguien que tiene el poder de ayudarlos. Y cuando creen, se opera el milagro. Veamos el verso 50. Hoy voy un poco rápido porque tenemos varios personajes. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. El oficial creyó, tomó la decisión de creer. Recordemos que Roma y el oficial romano era un oficial politeísta. Era una ciudad totalmente politeísta. Una ciudad en la cual no tenían un solo Dios. Tenía muchos dioses. Y lo oraban a muchos dioses. Pero este oficial romano se despojó de lo que era, se despojó de lo que no era. Y adicional a ello, decidió dejar sus múltiples dioses para creer en el Dios verdadero. En el Dios que podía ayudarlo. En el Dios que podía salvar a su hijo. Acá vemos al oficial, una persona descalificada. Pero mira lo que el Señor hace con una persona descalificada. Sana a su hijo y mira el verso 53. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho: regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. El primer paso que él tomó fue creer él en Jesús. Por él creer, el Señor sanó a su hijo. Cuando sanó a su hijo, toda su familia no tuvo ningún vestigio de sombra, ningún vestigio de duda de que ese era el Dios verdadero. Una persona descalificada logró ser parte del pueblo de Dios, logró ser parte de esa salvación, logró ser parte de un milagro y una sanidad. Una persona descalificada. Vamos con el segundo. Quiero que me acompañes a ese mismo capítulo, pero los primeros versículos. Vamos a estar leyendo el verso 4 al 18. El primer caso, el oficial romano. El segundo caso, la samaritana. Vamos a leerlo. Verso 4. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje.
por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, verso 13: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu esposo y regresa aquí con él. Verso 17. Perdón, tomo de la fuente de agua. Verso 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo: es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. La mujer samaritana, una mujer tratando de llenar sus vacíos. Una mujer que desde el inicio de la historia, desde antes de que se encontrara con Jesús, estaba descalificada. Dice allí: verso 9, como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó. Ya estaba descalificada desde antes de encontrarse con Jesús. El pueblo de Samaria y los judíos no se relacionaban, no tenían relación alguna, no se caían bien. Como decimos acá, se tenían tirria. La tenían casada. No tenían ninguna relación los judíos y los samaritanos. Esta mujer ya entró descalificada. Leamos el verso 7 al 9. Dice: mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos, no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Aquí nos muestra cómo era la tensión entre el pueblo judío y entre el pueblo samaritano. No tenían ninguna relación. No tenían absolutamente nada que ver los unos con los otros. Mas sin embargo, hubo una oportunidad de parte de Dios para esta persona que ya estaba descalificada. Dice el verso 10. Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Tú no sabes lo que Dios quiere darte. El Señor le estaba diciendo: mira, hay impedimentos, estás descalificada, pero para Dios eso no es importante. El que estés descalificada delante de los hombres, para Dios no es importante. Porque tú no sabes
lo que Dios quiere hacer en ti. No sabes lo que Dios quiere darte. No sabes lo que Dios quiere darte. Veamos el versículo 13. Voy a tratar de apurarme un poco para ver que si alcanzamos a darlo todo. Jesús le contestó: cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Las cosas de este mundo siempre nos van a dejar con sed. No nos van a saciar. Todo lo que tú puedas encontrar en este mundo siempre te va a dejar con sed. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Mira, mujer, yo no te vengo a hablar de agua física. Yo te vengo a hablar de la necesidad que tú tienes. Estás descalificada porque eres samaritana. Pero yo no te vengo a hablar del agua física. Te vengo a hablar de algo que quiero hacer en tu vida, que quiero darte a tu vida. Quiero saciar tu sed. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy. Saciar nuestra sed. Todas las cosas de este mundo siempre nos van a dejar con sed. Pero hoy el Señor quiere llenarte y llenarnos con su presencia, con su Espíritu. Verso 15 al 18. Entonces la mujer le dijo: Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu esposo y regresa aquí con él. Luego en el verso 18 la mujer le dice: le dice: no tengo esposo. Y Jesús le dice: sí, claro, no tienes, porque el que ahora tienes no es tu esposo. Y has tenido 5 maridos. Esta mujer tenía una necesidad y no era de agua. La había intentado llenar con hombres. Ahí lo vemos. Había intentado llenar su vacío de Dios con lo que tenía a la mano, con lo que ella podía tener. Había intentado llenar ese vacío con cualquier cosa. Y eso nos pasa a nosotros. Intentamos llenar el vacío que tenemos de Dios con una relación, con un trabajo, con una profesión, con un estudio, con un deporte. Queremos llenarlo con una persona. Queremos llenarlo con el alcohol, con los vicios, con el sexo, con las drogas. Pero todo lo que está en este mundo siempre nos va a dejar con sed. Pero el Señor quiere lo que dice el verso 14. Y es lo que le contesta a la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Todo este mundo es momentáneo y te va a dejar con sed, pero lo que Jesús hoy te ofrece es una fuente de vida, una fuente de agua, una fuente que jamás deje que tengas sed. Que no tengas que llenarlo con nada más, porque Él lo llena todo en ti. Vamos con el tercer caso. El tercer caso de personas descalificadas, como Vito Bertoldo. Tercer caso, quiero que me acompañes a Juan, capítulo 8. Allí mismo en el libro de Juan, unas hojitas adelante. Juan capítulo 8, verso 1 al 8. Aquí está el caso de la mujer pecadora. Esta mujer llegó ante Jesús descalificada. Vamos a leer la cita. Por su parte, Jesús se fue al monte de los Olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo.
La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, la ley dice, manda que esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Y ella respondió: así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Esta mujer se encontró con Jesús, estaba descalificada, estaba avergonzada públicamente. Todo el pueblo se dio cuenta que esta mujer había pecado, que había fallado, que le había fallado al Señor. Fue encontrada cometiendo un pecado. Está la oficial, está la samaritana, pero está esta mujer que por su pecado había sentido que había sido descalificada, que por los hombres había sido descalificada porque tenía un pecado en su vida. Repasemos el verso 3 y 4. Entonces los maestros de la ley y fariseos llevaron al templo a la mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio y le dijeron: maestro, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio. Uno de los más grandes descalificadores es el pecado. Es de los más grandes descalificadores. Porque te señalan, porque te dicen: tú ya no eres apto, tú no puedes hacerlo. No, pero es que Jesús me redimió. No, es que no entiendes, es que estás descalificado. Y Jesús tuvo que venir acá y recordarles: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Jesús se encuentra con esta mujer y les dice: ok, eso está en la ley, esta mujer pecó, pero si estamos hablando de pecados, mátela todo aquel que no haya cometido un pecado. Y les recuerda, por cuanto no lo dice ahí, pero les está recordando implícitamente que todos hemos pecado. Y uno de los descalificadores más grandes en la vida de una persona es el pecado. Porque los demás te juzgan, te señalan. Porque tú mismo te juzgas, te señalas. Porque el enemigo te juzga y te señala y te dice que no puedes acercarte a Dios, porque tu pecado es más grande que el perdón de Dios. Estos casos me llevaban a reflexionar mucho.
Porque hemos sido descalificados. Muchas veces hemos sido descalificados. Yo muchas veces he sido descalificado. Y después te contaré sentándonos, tomándonos un tinto. Pero muchas veces yo he sido descalificado. Yo sé qué es esto. Yo sé qué es ser descalificado. Yo sé qué es no ser apto. Yo sé qué es ser descalificado. Pero al mismo tiempo he visto y sé qué es ser calificado por Dios. Uno de los mayores descalificadores es el pecado. Y aparte la condenación que trae con ella el pecado. La condenación no de parte de Dios, sino la condenación propia. Que tú dices, yo no puedo acercarme a Dios. Y sé que hay muchos que se han sentido como el soldado, como el oficial romano. Sé que hay muchos que se han sentido como la samaritana, que han intentado llenar sus vacíos con otras cosas. Y sé que habemos muchos también que hemos sido descalificados, porque muchas veces nos hemos equivocado. Y quiero que por favor me ayudes con 1 de Juan 1:9. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que nos ha perdonado y limpiado de toda maldad, pues para eso murió Cristo. Y tenga ahí listo Isaías 43. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, entender que si pedimos perdón, Dios nos perdona, y no solo eso, nos limpia de nuestro pecado. Esto es muy importante entenderlo, porque sé que hay personas que se sienten condenadas, que se sienten descalificadas por la condenación del pecado, y que van delante de Dios y se arrepienten y le piden perdón y aceptan su perdón, pero se sienten condenados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdame con Isaías 43:25, por favor. Isaías 43:25. Yo, sí, solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo y nunca más los recordaré. Cuando tú y yo vamos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, dice que el Señor borra nuestros pecados y ya no tiene memoria de ellos. Cuando el Señor te perdona, no tiene memoria de tus pecados. Por eso, ten la libertad de que si le pides perdón a Dios, si te arrepientes, si te humillas delante de Dios y le dices, Señor, te fallé, me equivoqué, perdóname, estoy arrepentido, ten la seguridad de que Dios te limpia, Dios te perdona y no se acuerda de tu pecado. No se acuerda de tu pecado. Por tanto, no te dejes condenar. Y quiero que veamos el verso 10 y 11, allí mismo en Juan. Una mujer que estaba descalificada por su pecado. Mira lo que le dice el Señor. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús
no te condena. Jesús no te condena. Jesús no te condena. ¿Y qué hace una persona como esta mujer cuando está totalmente descalificada? Cuando ve que su pecado lo exponen y la acusan públicamente, y cuando ve que Jesús le dice: mira, yo no te condeno, vine a salvar tu vida, vine a darte salvación. Esa persona toma la decisión de lo que le dice Jesús, pero no vuelvas a pecar. Toma la decisión de vivir una vida acorde al amor de Dios. ¿Cuánto llevo? ¿No? Ok, yo creo que alcanzamos a ver un caso más. Son 6 casos, pero yo creo que alcanzamos a ver el cuarto caso. Voy a tratar de traerlo rápidamente. El cuarto caso, Mateo. Y quiero que lo veamos precisamente en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Ya Mateo se encuentra descalificado. Le coloqué Mateo haciendo lo incorrecto. Ya te explico por qué. Mateo se encuentra descalificado y ya te cuento también por qué. Vamos a leer Mateo 9, del 9. Mateo 9, del 9 al versículo 13. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Mateo era judío. Era judío, pero se encontraba aliado con los enemigos de su pueblo, ayudándolos a explotar a su propio pueblo. Mateo era judío, pero estaba trabajando para el imperio romano, subyugando y cobrándoles impuestos a los judíos. Mateo estaba colaborando con el dominio del imperio romano. Estaba haciendo que su propia gente, su propia sangre, su propio pueblo estuvieran siendo oprimidos por el imperio romano. Y el trabajar así es como si estuviera de acuerdo con muchas cosas del gobierno romano. Se consideraba como una deslealtad hacia su gente, hacia su pueblo. Mateo, cuando se encuentra con Jesús, estaba descalificado. Era un recaudador de impuestos, era alguien que le servía al imperio romano, que oprimía al pueblo de Dios. Trabajaba para ellos.
Como dicen por ahí, si estás con ellos es porque eres de ellos. Veamos el verso 9. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús ve a Mateo, otro descalificado, otro que estaba excluido. Hablemoslo moralmente, porque estaba haciendo algo incorrecto, estaba haciendo que su propio pueblo fuera subyugado, fuera oprimido. Pero Jesús ve a Mateo, otro descalificado por hacer lo incorrecto, y lo califica. Le dice: Mateo, sígueme. Mateo, sígueme. Y vemos allí más adelante en el verso 10 y 11 que ese mismo día fueron a comer a la casa de Mateo, y Mateo invitó a sus partners, a sus amigos. Invitó a todos sus amigos, y dice allí que estaban cobradores de impuestos y gente de mala fama. Mateo estaba rodeado de gente como él, de gente descalificada. Su círculo de influencia no lo dejaba cambiar y lo justificaba, porque se rodeaba de este tipo de personas. Entonces para ellos no era malo, porque todos lo hacían. Eso lo justificaba. Dice que pasó por allí un fariseo y les dijo: pero ¿por qué ustedes, su maestro, come con cobradores de impuestos y pecadores? Verso 11 y 12. Verso 12. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que ya están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Jesús vino por todos los que tenemos necesidad de médico. Jesús no vino por todos los que están sanos, los que se creen sanos. Jesús vino por todos los que tenemos necesidad de médico. Y si tú en algún momento de tu vida te crees sano, te crees que no necesitas, va a llegar un momento en el cual te vas a ver confrontado con tu vida, con Dios. Aunque puedes tener todo lo que tú quieras, pero como veíamos antes con la mujer samaritana, todo lo que está en este mundo siempre te va a dejar sed. El único que nos puede llenar completamente es Jesús. Vamos con el quinto. Lucas 5, del 1 al 8. Vamos con Hechos. Vamos primero con Hechos. Hechos 9. Hechos 9. Pablo, una persona religiosa. Hechos 9. Hechos capítulo 9, del verso 1 al 6. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas
a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Pablo, el gran apóstol, al principio, cuando se encontró con Jesús, estaba descalificado por su religiosidad. Dice allí que él fue ante sus jefes y les pidió un permiso, unas cartas para ir y perseguir a los cristianos. Pablo vivía una vida religiosa estricta, en la que incluso matar estaba bien. La religiosidad muchas veces nos hace descalificadores. La religiosidad muchas veces nos hace descalificadores. Y esto nos descalifica. Verso 4 y 5. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Pablo ve que lo importante no es la religión, sino que lo importante es Jesús. Y debemos tener esto claro, porque una cosa es asistir a la iglesia, que por supuesto es primordial. Pero lo urgente, lo primero que tenemos que hacer es tener a Jesús en nuestra vida. Es no permitir que Jesús se aparte de nuestras vidas. Más bien, que nosotros nos apartemos de Jesús. Mantener nuestra relación allí. Mira lo que pasó con Pablo, una persona descalificada cuando llegó a Jesús. Verso 15 de este capítulo. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Lo descalificado lo escoge Dios para calificarlo y usarlo. La descalificación, ya haciendo un resumen de toda la charla, la descalificación muchas veces habla de humildad, de cómo busco a Dios a pesar de no estar calificado, a pesar de no contar con los recursos, a pesar de no ser, de no tener, cómo busco a Dios. Y cierro con algo que decían de Vito Bertoldo. Hablaban acerca de la historia de él y decían: recuerda que era una persona con limitación visual, que era un soldado calificado como 4F, que no era apto, era descalificado. Decían de él: no se trata de tus defectos, se trata de cómo respondes cuando te llaman. No se trata de tus defectos, se trata de cómo respondes cuando el Señor te califica. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, y hoy queremos venir como todos estos personajes que nos mostraste hoy, Señor. Como la samaritana, que intentó llenar sus vacíos de ti con muchas cosas, pero un día, cuando estaba descalificada, entendió que tú querías llenarla. Venimos ante ti como el oficial que estaba descalificado por ser enemigo del pueblo de Dios, pero tú lo calificaste para salvación, para él y su familia. Padre, quizá venimos, Dios, como Mateo, haciendo cosas incorrectas, cosas que no están bien, Señor.
y eso nos descalifica. O quizá, Dios, estamos como esa mujer pecadora, Señor, cuando muchas veces el pecado nos descalifica. O podemos estar como Pablo, cuando la religiosidad nos descalifica y nos hace descalificadores de los demás. Padre, hoy te pedimos, Dios, que nos perdones por cada pecado que hayamos cometido, Dios, hacia ti, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia. Te pedimos perdón, Señor, y creemos, como dice 1 Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y creemos en nuestro corazón que tú no tienes memoria, que tú borras nuestros pecados y no tienes memoria más de ellos. Y creemos, Padre, que ya absolutamente nada nos descalifica. Y cuando seamos descalificados por los demás, entendemos que nuestra calificación viene de ti. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque cuando estamos descalificados, Dios, es allí donde tú actúas y nos calificas, Dios. Gracias porque la descalificación es más humildad que tenemos para buscarte, para decirte te necesito, Dios, para decirte, Señor, necesito que llenes mi vida, necesito dejar este pecado, te necesito a ti. Gracias, Padre. Hoy te pido por cada persona que se ha sentido descalificada. Te pido, Señor, que tú le hables a su vida, a su corazón, a su espíritu, Señor. Y que tú le hagas entender que a partir de hoy es calificada por ti, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios bueno. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los que estamos o fuimos descalificados podemos estar contentos, porque esa descalificación produce calificación de parte de Dios para nosotros. Busquemos a Dios porque nuestra calificación está en Él. Así no tengas, así tengas, Dios te da lo que necesitas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Hasta la próxima.